Damos gracias al Señor, como siempre decimos. Agradecemos a nuestro amado Padre por darnos la posibilidad, la salud, la vida de poder estar reunidos aquí este primer día de la semana para celebrar la cena, pero también para compartir la palabra de Dios. Sabemos que más lo conocemos al Señor, sabemos que más se incrementa nuestra fe, más fiel somos, más temerosos de Él somos, cuando más profundizamos su palabra, las Escrituras. Porque hoy, en estos tiempos, en esta dispensación, Dios nos habla por medio de las Escrituras. Y nosotros hablamos con Él por medio de la oración. Qué privilegio que tenemos, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios bendito y Padre todopoderoso, te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta tu casa. Gracias por estar aquí, Señor, cómodos, tranquilos, sin ningún tipo de temor que nadie nos venga a matar, ni atacar, ni nada por el estilo. Te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí cómodos. Cuando hay hermanos que están en distintos lugares del mundo que a esta hora tal vez están temiendo por sus vidas. Hermanos que tal vez se tienen que escabullir, esconder para poder predicar el Evangelio, para estudiar tu palabra. Te rogamos por ellos, que los fortalezcas, los reconfortes, Señor, que les ayudes a recordar tus promesas, que los alientes, Señor. Y nosotros te damos gracias por este privilegio, por la paz que tenemos en nuestro corazón y en nuestros corazones, por haber recibido un día a Cristo, tu Hijo, por tener tu Espíritu Santo en nuestro ser. Pero te damos gracias por la tranquilidad, Señor, que tenemos del libre culto, de poder estar sentados aquí. En esta mañana te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, me uses para que tú a través de mi boca, este humilde, inservible siervo tuyo, tú les puedas hablar a los hermanos, Señor. A hablarme a mí primeramente, por supuesto, y a toda la iglesia. Te rogamos tu bendición, Padre. Y te lo pedimos agradecidos de ya, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Continuamos con el estudio de la epístola a los romanos. Hoy nos toca, hermanos queridos, arrancar con el capítulo 7. El domingo pasado finalizaba el capítulo 6, Alejandro, ¿no? Donde decían los versículos finales del capítulo 6, los versículos 22 y 23, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora arrancamos con el capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 6, vamos a leer, hermanos queridos. Dice así, versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen del régimen viejo de la letra. Amén a la palabra de Dios, hermanos. Tome nota, es muy amplio lo que podríamos comentar al respecto de estos versículos, aún del versículo 1, ¿no? Pero yo tomé nota de algunas enseñanzas claras que el apóstol nos deja, inspirado por el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas vemos que lo que podemos leer en estos versículos, estos 6 primeros versículos, es una analogía del matrimonio, que ya lo vamos a ampliar un poquito más.
Pero fíjense ustedes, aquí el apóstol nos enseña 4 cosas, entre tantas otras cosas, pero 4 cosas que creo que es muy importante que tengamos en cuenta. Que la ley no puede condenar al creyente, al Hijo de Dios. Porque por medio de la ley le fue mostrado al ser humano que hoy es creyente su condición pecaminosa. Hoy el Hijo de Dios, quien ya entregó su vida al Señor Jesucristo, la ley no puede condenarlo. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6, que es lo que acabamos de leer, los que quieran tomar nota y escudriñar un poco más. Segundo, la ley convence de pecado tanto al incrédulo como al creyente. Al incrédulo para arrepentimiento, para salvación y para vida eterna. ¿Sí? Al que es inconverso. A la persona que ya es hijo de Dios, también la ley nos muestra, nos recuerda cuando hemos cometido un pecado, tal vez se nos pasó por alto porque, qué sé yo, por el trajín de la vida, por lo que sea, no confesamos, no nos arrepentimos, y la ley nos recuerda. Recuerden que ley no solo podemos tomar como la ley moral, los 10 mandamientos, también la palabra ley la podemos entender hoy en la actualidad como las Escrituras, como la Biblia, ¿no? Tercero, la ley no puede liberar, pero aquí puntualmente quiero corregir y aclarar esto por la duda. Cuando se refiere a que la ley no salva, se refiere a la ley moral. Tercero, no puede liberar a nadie del pecado la ley. Sabemos que la ley no puede liberar del pecado. Decíamos recién de que sí nos muestra, nos confronta en si soy mentiroso, en si robo, en si soy codicioso, nos muestra, nos revela, pero la ley no puede liberar a nadie del pecado. Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25, para los que deseen escudriñar después. Y cuarto, los creyentes, los hijos de Dios, y no voy a decir que andan, sino que andamos o que debemos andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Primero, haber sido reconciliados con Dios, haber confesado nuestros pecados, haber recibido a Cristo en nuestras vidas. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, recién vamos a poder andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Ser guiados por el Espíritu. Veíamos en el Instituto Bíblico que una embarcación tiene la vela y allí el viento se embolsa en la vela y es guiada esa nave por el viento o por el aire. Bueno, es algo similar. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos impulsa y es guiados por Él que tenemos que andar. Entonces, una persona que ande en el poder del Espíritu sí puede cumplir la ley. Wow, ¿qué pasó? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 14, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Miren, la Reina Valera 1960 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabemos que para que una persona ame a su prójimo como a sí mismo, primero tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y una persona para amar a Dios por sobre todas las cosas, soy reiterativo con esto, pero creo que es muy importante, primero tiene que haber confesado sus pecados al Señor y haberle pedido perdón y haberlo invitado a que entre en su vida. Otra traducción dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vayamos, ya que estamos con las Escrituras abiertas, Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, verso 4. Qué importante, la Escritura misma va aclarando cada concepto y cada duda que pudiera surgir. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree.
Otra traducción dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justo a los ojos de Dios. Entonces, hermanos queridos, se refiere a eso, o el concepto que les vertía, podemos cumplir la ley en el sentido que acabamos de leer ahí recién. El fin de la ley es Cristo. Si estamos en Cristo, hemos sido unidos al Señor, estamos en Él, su amor ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en nosotros, entonces vamos a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y por ende, en consecuencia de estar unidos a Dios por medio del Señor Jesucristo, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos queridos, este versículo 1 que leíamos recién, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Está relacionado con Romanos 6:14. Los invito también que lo leamos, retrocedemos un poquito, allí estábamos en Romanos 10, retrocedemos a Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el don de Dios, bajo el regalo de Dios. Hermanos queridos, estamos en Cristo, nos hemos reconciliado con Él, el pecado ya no es más nuestro amo. Ya no vivimos bajo las exigencias de la ley, vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Eso nos tiene que quedar muy, pero muy clarito. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese favor, ese regalo inmerecido que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios por eso. Y la expresión del versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí hace referencia a que la ley nada, pero nada tiene que ver con una persona que murió, pero que está viva. Con una persona que murió al pecado, que murió a la vieja vida y que está vivo hoy en Cristo. Por eso es que la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, ya no está aquí en la oscuridad, en el pecado, ni bajo el dominio de Satanás, está en la luz, está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son, amén, es una realidad. Qué importante que estemos seguros, y creo que la mayoría que estamos aquí, o todos, entendemos eso, de que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, nueva creación, y tenemos que vivir para glorificarle, para honrarle, para seguirle, para servirle. Romanos 14, por favor. Dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos y que muramos, del Señor somos. Es una realidad. Lo debemos creer porque es una realidad, porque es una verdad, porque lo dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, en estos versículos que hemos leído, como así también a lo largo de la epístola a los Romanos, Pablo nos muestra que la ley, y a veces somos redundantes, somos reiterativos, pero creo que es apropiado y oportuno hacerlo. Pablo nos muestra que la ley no puede salvar al pecador, ni al legalista que pretende guardar la ley. Y ni aún a un hombre con nueva naturaleza. Porque si leemos los 10 mandamientos, tal vez la mayoría lo saben de memoria, es imposible guardar esa ley. Pero sí, estando bajo la gracia, podemos guardar, ¿qué cosa? La ley que decíamos recién. El fin de la ley, ¿qué es? Cristo. Estamos en Cristo. Ahora amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, fíjense,
que el pecador es condenado por la ley. El legalista, por más que quiera, no puede guardar los mandamientos. Otra realidad cuando leemos la ley moral, la persona con nueva naturaleza descubre en todo momento, en todo tiempo, y no es una noticia, todos nosotros lo sabemos, que nuestra antigua naturaleza se interpone en nuestra relación con el pecado, se quiere interponer constantemente nuestra naturaleza pecaminosa. Porque sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo, que nuestro espíritu ha sido redimido, pero estamos en la carne, es decir, estamos en el cuerpo, y por ende la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída todavía está en nosotros, porque no hemos sido redimidos totalmente. Entonces, esa naturaleza constantemente está tratando de interponerse entre nosotros y la relación con Dios. Por eso es que debemos ser sabios, obedientes, diligentes en alimentar la nueva naturaleza que mora en nosotros en todo momento, en todo tiempo. Para que la naturaleza, esa negra, la naturaleza pecaminosa, sea achatada, sea bien chata. Y lo que sobresalga en nosotros sea la nueva naturaleza. Querida iglesia de Mirador, tengamos muy presente esta realidad que vamos a leer en Colosenses, capítulo 2, por favor. Colosenses, capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Lo voy a leer en otra traducción para que se entienda un poquito más. Sabemos que la traducción que nosotros usamos para estudiar es la Reina Valera 1960, pero hay otras traducciones que nos pueden ayudar a interpretar, pero yo siempre recomiendo y sugiero y aconsejo que la Reina Valera 1960 es la traducción que tenemos que usar. En otras palabras, dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándola en la cruz. Hermanos, como dice la palabra de Dios también en Romano, que estábamos, ¿cómo estábamos? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, estábamos muertos, antes de ir al encuentro con Cristo, estábamos muertos en pecados. Y dice que en la palabra de Dios que nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Querido amigo, querida amiga, ¿ya te has reconciliado con Dios? ¿Ya le has pedido perdón por tus pecados? Sabemos que todos somos creación de Dios, pero que también todos nacemos destituidos de la gracia de Dios, separados de Dios, enemistados de Dios por el pecado de Adán, que lo heredó toda la humanidad. Entonces todos nacemos separados. Por eso es que muchas veces experimentamos tanto sufrimiento en nuestras vidas antes de llegar a Cristo, porque hacemos todo lo contrario a lo que Dios manda. Porque muchas veces consideramos que somos dueños de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia vida. Y vivimos como nos parece. Y Dios nos quiere librar de todo tipo de sufrimiento, y lo más importante, que nos quiere librar de la muerte eterna, que es el infierno. Por eso es que Él mandó un medio para que nos reconciliemos con Él, y que es el Señor Jesucristo. Por eso es que el mismo Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para reconciliarnos con Dios solamente tenemos que ir a Cristo, pero ir con fe, creyendo que verdaderamente es el Hijo de Dios, que tiene poder para perdonar todo pecado, creyendo que Él murió en la cruz por toda la humanidad, por todos los pecadores, y creyendo que tiene el poder, cuando le confesemos nuestros pecados, le pidamos perdón, que Él nos perdone y nos limpie, y que cuando lo invitemos que venga a vivir a nuestro corazón,
creer que Él así hace, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón. Es tiempo que te reconcilies con Dios. Es tiempo que dejemos de sufrir y es tiempo que nos reconciliemos con el Señor. Es tiempo en el cual le pidamos perdón por nuestros pecados. Es tiempo donde reconozcamos que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Y que la verdadera libertad no está en el mundo. La verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, tenemos que reconciliarnos con Él pidiéndole perdón, confesando nuestros pecados. Hermanos queridos, volvemos a Romanos capítulo 7, estamos en el tramo final de esta enseñanza, Romanos capítulo 7, vamos a leer nuevamente, síganme con la vista por favor. Verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si un marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjense ustedes, hermanos amados en el Señor, que es muy importante que después en nuestros hogares, en nuestras casas, podamos analizar estos versículos, ¿no? Dice que así como la esposa queda libre de la ley del matrimonio cuando queda viuda y tiene la libertad para volverse a casar mientras sea con un hombre de Dios, nosotros quedamos libres cuando morimos a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a la vieja mujer, al pecado, morimos a la ley también, somos libres. ¿Para qué? Para seguir a Cristo, para servir a Cristo, para amar al Señor y no solo para amarlo, sino para dejarnos amar. Porque el Señor constantemente está queriéndonos amar y nosotros no dejamos muchas veces que Él nos ame como Él nos quiere amar. Dice la palabra de Dios que cuando vivíamos antes de Cristo en nuestras vidas, vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, por los deseos pecaminosos dentro de nosotros. Dice, la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora, todos los que hemos confesado nuestros pecados estamos en Cristo, hemos sido liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el vivir en el Espíritu. Hermanos amados, miren lo que dice el versículo 19 de Gálatas 2. Gálatas 2, 19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En otras palabras dice, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Hermanos, estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas, nueva creación. Tenemos el cielo ganado. No por nuestros méritos ni por nuestras buenas obras, sino por la obra y por los méritos del Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos dio ese don. Romanos capítulo 6. Estamos terminando. Versículo 13. Fíjense ustedes lo que les dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma y a toda la iglesia de Cristo, incluida la de Mirador del Lago, porque todas las iglesias locales hacemos una sola iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Romanos 6:13.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos queridos, claro que nos podemos presentar y nos debemos presentar así, como vivos de entre los muertos, porque estábamos muertos. Y hoy estamos vivos por los méritos del Señor Jesucristo. Otra traducción dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Hermanos, en síntesis, para ir cerrando, estamos en Cristo, somos hijos de Dios, somos miembros de la Iglesia de Cristo. Cedámosles el control total al Espíritu Santo, el control total a Dios de nuestro ser, para que Él sea el que opere en nosotros, para que Él sea el que cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de amar. Porque si el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, hermanos, el amor de Dios está en nosotros. Y no solo el amor, sino las 9 características del fruto del Espíritu Santo. La paz del Señor está en nosotros, el amor de Él nos da dominio propio, porque ya no estamos en la vieja naturaleza, no debemos estar bajo el dominio de la vieja naturaleza o de la naturaleza carnal, sino bajo el poder, la autoridad de la persona del Espíritu Santo. Hermanos, somos llamados esta mañana, somos convocados a vivir como verdaderamente hijos de Dios, como nuevas criaturas, como nueva creación, como personas que aman a Dios. Por eso es que no lean, por favor, presten atención, yo lo voy a leer. Por eso es que me venía a la mente inevitablemente, cuando mencionaba esto, me venía a la mente Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestro ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice, no nos conformemos a este siglo o a este mundo y sus normas, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Que el Señor nos ayude a entender, como dice Eclesiastés 12:13, que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre o del ser humano. Señor bendiga sus vidas por medio de su palabra. Amén.